Sean todos bienvenidos a este servicio divino electrónico a causa de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del coronavirus. Este servicio corresponde al quinto domingo de Cuaresma. Durante el mismo voy a usar este breve orden litúrgico para el servicio de la palabra del acompañamiento pastoral en la página 75. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el introito para este domingo, tomado del Salmo 5. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Envía tu luz y tu verdad, estas me guardarán, me conducirán a tu santo monte. La lectura del Antiguo Testamento para este día se encuentra escrita en Génesis, capítulo 22. Versículos 1 hasta el 14 y escrito está. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso albarda a su asno, y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos a ese lugar allí, adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac su hijo, luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña, y atando a Isaac su hijo lo puso en el altar, sobre la leña. Entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. La lectura de la epístola se encuentra escrita en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 hasta el 15, y escrito está. Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Y la lectura del Evangelio se encuentra escrita por el apóstol Juan en el capítulo 8, los versículos 46 hasta el 59, y escrito está. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, demonio no tengo,
Lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto les digo, que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso, como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron: ¿ni siquiera tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Confesemos juntos, yo de este lado de la pantalla y vos o ustedes del otro lado, el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes ahora y siempre. Amén. Reza el dicho: nunca muerdas la mano de quien te da de comer. Es gracioso este refrán porque se refiere a perros y sus amos, como si estuviese dirigido a los perros y no a los amos. Y nosotros, grandes eruditos, le recomendamos a los perros que no muerdan a sus amos, como si estos pudieran entendernos. Traducido al lenguaje de humanos, el sentido para nosotros es: no te rebeles contra tus benefactores. El texto de Juan habla de los judíos, el pueblo escogido, que se rebeló contra su propio Dios, su Dios hecho carne, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, yo soy, el que era antes que Abraham. Mordieron la mano de su benefactor y con esto demostraron que Dios no era su dueño, sino que era el diablo, cayendo así de la promesa de salvación. Para ponernos en contexto, Jesús está en medio de una polémica con judíos, más específicamente con líderes religiosos y eruditos, los fariseos. Él discutía acerca de su ser, de su esencia, de dónde venía y a dónde iba. Ellos le discutían y la discusión llegó a una de esas frases de la Biblia que personalmente más hermosa me parece: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él es la verdad, conociéndolo a Él somos libres. Pero ellos, en vez de disfrutar esta verdad y ser libres, prefirieron tomar el camino del orgullo, de la ley, de la chapa de judíos de pura cepa y dijeron: nuestro padre es Abraham y nunca hemos sido esclavos. Ellos creían que eran libres por su propia sangre y la de sus sacrificios imperfectos. No podían ver que la esclavitud era mucho más grande que eso. Es el pecado. Habían vivido en esclavitud y no querían ser liberados. Así empezaron a acusarlo de mentiroso y de este modo entra en escena nuestro texto. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado?
Este tipo de pregunta que hace Jesús, por cómo está formulada, solo espera una respuesta negativa. Nadie. Ya que nadie podía acusarlo de pecar, de mentir, si decía la verdad, ¿por qué no le creían? Y ellos, ante esta imposibilidad que tenían de acusarlo, pero necesitando justificar por qué no le creían, empiezan a acusarlo falsamente. ¿Estamos equivocados al decir que sos samaritano, una persona impura y despreciable, y que tienes demonio, que lo convertía en más despreciable y encima lunático, loco? Jesús desmiente estas acusaciones y redobla la apuesta. Lo que ustedes llaman ser samaritano y tener demonio, yo lo llamo honrar a mi Padre. Y por eso ellos lo deshonraban a él, y aunque él no quería gloria y honor, el que sí quería su gloria era el mismo que juzga, el Padre. Como el Padre es el que juzga, y Cristo vino del Padre y al Padre honra, puede afirmar: el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Otro dicho reza a buen entendedor pocas palabras, pero Jesús está frente a los peores entendedores. Entonces hace que tenga que construir un edificio de discursos, porque ellos todo el tiempo están saliéndose del contexto, saliéndose de tema. Por eso ellos ahora, al no entender ni creer lo que Jesús decía, afirman con mucha convicción: ahora estamos seguros de que tienes demonio. O sea, todavía no estaban seguros si Jesús era o no samaritano, pero sí estaban seguros de que estaba endemoniado. Porque Abraham y los profetas murieron, y vos decís que el que guarda tu palabra no verá la muerte. Vos sos mejor que ellos. Ellos, al no ser conscientes de su pecado, no tomaban esta muerte como la muerte eterna, sino que tenían puestos los ojos en la tierra y la tomaban como la muerte temporal. Para responder, Jesús vuelve a explicar que no es Él quien intenta glorificarse a sí mismo, sino que el Padre lo glorifica. Él conoce perfectamente al Padre y ellos no lo conocen. Y ahora va a llevar al límite su incredulidad y su judaísmo. Abraham, el padre de ustedes, se alegró de que vería mi día, y lo vio y se alegró. Perplejos le responden: no tenés ni 50 años y decís que viste a Abraham. Pero fíjense que él no había dicho que vio a Abraham, sino que Abraham lo vio a él y se alegró. Lo vio en el carnero y finalmente lo vería en la crucifixión. Y se alegró porque la redención que había hecho que su hijo viviese en aquel monte, en la región de Moriah, ahora iba a hacer que todos sus hijos de la promesa viviesen por medio de la redención obrada en el monte Gólgota. Para cerrar esta épica discusión, Jesús concluye: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y con esto Jesús demuestra que hay algo que no sabía: conjugar verbos. Lo correcto sería decir: antes de que Abraham fuese, yo era. Pero a él no le interesa dar una clase de lenguaje, sino de la verdad que nos hace libres. Yo soy es Yahvé, el nombre de Dios. Tal como luego le diría a Moisés cuando éste rogó saber su nombre, Dios le dijo: diles que yo soy te envía. Jesús se nombró como el Dios eterno. Ellos amablemente juntaron piedras para matarlo, pero Jesús se escabulló y escapó. Todavía no era su hora. El gran tema de este texto está entre fe en el verbo eterno de Dios o incredulidad. Probablemente ninguno de nosotros tenga una incredulidad grosera en Cristo. Probablemente ninguno crea que no era verdaderamente hombre o que no era verdaderamente Dios, o que fue creado por Dios, o que fue el mayor de los ángeles, o que fue un hijo bastardo de una prostituta, o que no es el Hijo de Dios eterno, sino un hombre que se ganó el favor de Dios y fue escogido por Él. Estoy prácticamente seguro que este no es el pecado de ninguno de los cristianos, de los que verdaderamente son cristianos. Pero hay formas más sutiles de no creer en Cristo. Esto es, no guardando su palabra. No creemos cuando pensamos que necesitamos hacer algo extra, además de haber sido perdonados por su muerte. No creemos cuando escuchamos la absolución y sin embargo nos parecen palabras vacías y no la entrega de un tesoro del cielo.
No creemos cuando vemos en el bautismo simple agua, en vez de ver al Espíritu entregando a través del agua y la palabra los beneficios que Cristo obtuvo en la cruz. No creemos cuando dudamos de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino de la Santa Cena. No creemos cuando seguimos entregados a una vida de pecado a pesar de conocer sus consecuencias. Tampoco creemos cuando no podemos perdonar a nuestro hermano que nos hirió y nos pide perdón, pero nosotros seguimos ofendidos y enojados. Necesitamos arrepentirnos de nuestra actitud pecaminosa que nos genera constantemente incredulidad. Nuestro pecado nos hace ser incrédulos. Cuando nuestra incredulidad parecía no tener más remedio, que el cuchillo de Abraham iba a caer sobre nuestros cogotes, entra en escena el Padre para detenerlo, y en vez de que mueran los hijos de Abraham, Dios entrega a su propio Hijo a la muerte. Lo entrega como el sacrificio pleno y definitivo, para que todos aquellos que guardamos sus palabras no veamos la muerte. ¿Cuáles son estas palabras? Estas palabras son la verdad que nos hace libres cuando se nos pronuncia en la absolución: tus pecados te son perdonados, ve en paz. Cuando en el bautismo se nos dijo: recibe la señal de la cruz sobre la frente y sobre tu corazón, para marcarte como redimido por Cristo crucificado. Cuando oímos en la Santa Cena: este es el cuerpo de Cristo entregado por ti. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por ti. Estas son las palabras a través de las cuales el Espíritu Santo nos entrega la fe y al mismo tiempo nos conserva en ella. Estas son las palabras que el propio Dios nos hace guardar a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad y de nuestra rebeldía. Abraham vio al carnero enredado en la zarza como una premonición de lo que habría de suceder prácticamente 2000 años después, ya que más adelante lo vería enredado en una corona de espinas y siendo crucificado en el altar de la cruz. Cristo es el Cordero Eterno, a quien señalan todos los sacrificios del tabernáculo. Por eso perdonaban pecados, solo porque apuntaban a Cristo. Así como nuestros pecados solo pueden ser perdonados cuando se nos anuncia a Cristo. Este sacrificio perfecto es lo único que puede hacernos salvos, porque no hay otra forma en la que nuestros pecados puedan ser perdonados. Cuando reconocemos esta necesidad que tenemos de escuchar estas palabras, es cuando nunca más vuelven a ser repetitivas y vacías. Por eso buscamos constantemente oír la palabra y su predicación. Por eso, a pesar de tener la imposibilidad de congregarnos en un templo, buscamos escuchar su palabra y seguimos manteniendo la iglesia como centro de predicación hacia el mundo, no a través de los medios regulares o los que estábamos acostumbrados, pero oímos sus palabras salvadoras y eso es lo único que importa. Estimados hermanos, que este no sea un tiempo en el que nos alejemos de la palabra eterna de Dios y caigamos en incredulidad, sino que por la gracia de Dios permanezcamos firmes en la fe a la que Él nos trajo, por la cual tenemos perdón de pecados, vida y salvación. Al Dios eterno que envió a su Hijo al mundo a morir por todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te suplicamos, todopoderoso Dios, que mires misericordiosamente a los que en ti creen, para que por tu gran bondad sean siempre bien dirigidos y preservados en cuerpo y alma. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor Jesucristo y confiando en sus promesas, oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.
Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.